tiene en el lugar. Me lo contestás en un ratito porque habla el presidente de la Nación. Dale. Nos vamos rápidamente a José Cepaz, allí acompañado del intendente Mario Illi. Escuchamos a Alberto Fernández. Conocía de la universidad, porque en mis años de jefe de gabinete de Néstor sabía todo lo que Mario insistía con la necesidad de crear esta universidad. Si esta universidad existe, debo decirles a todos los paseños y paseñas, que es básicamente porque tienen un intendente que tiene un tesón inquebrantable por darle educación a su pueblo. Porque lo que todos y todas deben conocer es que este maravilloso edificio, que es hoy la Facultad de Medicina, pero también los otros edificios que son parte de la universidad, fueron construidos por decisión del municipio, con recursos del municipio, con empleados del municipio, con toda la fuerza del municipio. Y después de hacerlo, hicieron lo que burocráticamente corresponde, que es pedirle al Estado Nacional la acreditación necesaria para que esos edificios se vuelvan facultades con las lógicas curriculares pertinentes y dotarla de buenos profesores y llenarlas de alumnos. La conocí de la mano de Fede allá por el año 2018, 2019, no me acuerdo Fede cuándo fue, pero fue por ahí, 2018. No era candidato a nada en ese momento. Y Fede tuvo la generosidad de invitarme. Y vine gustoso y quedé muy impresionado de ver la pujanza de esa Facultad de Derecho. Digo esto porque para nosotros la educación es un tema central. Mario tuvo en Néstor, tuvo en Cristina y tiene en mí un socio decidido para hacer que la educación llegue a cada argentino y a cada argentina, en cada rincón del país. Hace poco tiempo celebramos con Axel y con otros egresados de la Universidad de Buenos Aires los 200 años de esa universidad. Y siempre cuento lo mismo. Me lo han escuchado decir ya también. Pero es para que entiendan los que no entienden. Aquella Universidad de Buenos Aires, la nave insignia de las universidades tal vez, se creó cuando en 1821 los porteños empezaron a plantearse por qué motivo para que sus hijos estudiaran había que mandarlos a Chuquisaca, a Córdoba o a Europa. Y decidieron una universidad que estuviera cerca de sus hijos. Porque es muy difícil estudiar desarraigándose, es muy difícil para las familias argentinas tener que sostener a sus hijos, ya sea en el viaje, ya sea trasladándose a otras ciudades. ¿Cuántos argentinos fueron a Córdoba, fueron a Rosario, fueron a La Plata, vinieron a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, porque no tenían universidades en sus proximidades? ¿Qué quiero contar con esta anécdota de aquella Universidad de Buenos Aires creada en 1821? Que ya desde entonces sabemos que si vos no vas a la universidad debe ir a vos. Eso quiere decir, tenemos que construir universidades cercanas para todos los argentinos, para todas las argentinas, donde encuentren la posibilidad de estudiar y desarrollarse. Esto que estamos inaugurando hoy no es un edificio magnífico que visité hace un año atrás con Mario, que personalmente me iba contando lo que le iba diciendo a los trabajadores de la construcción municipales, cómo quería que las cosas se hicieran, cómo él veía que tenían que ser las aulas, cómo tenía que moverse la gente, los alumnos ahí adentro, y les daba indicaciones. Yo me llamaba la atención de qué pensaba él que debía ser ese edificio. Pero yo les decía, yo no vine a inaugurar un edificio. La verdad, hoy estamos poniendo en marcha una universidad, que es distinto, una facultad, que es distinto. Porque como bien dijo el rector de la universidad, el año que viene
porque ya el Estado Nacional aprobó la currícula de la materia, las carreras medicinales de medicina que se van a estudiar en esa facultad. Eso va a estar repleto de profesores y alumnos. Estamos inaugurando una facultad, no un edificio. Ello estamos inaugurando. Una facultad que esté más cerca de ustedes, como bien lo sintetizó Mario. No pongan excusas, pueden venir caminando. Miren la facultad maravillosa que Mario Iggi creó. Ahora, para mí es un privilegio. Y ahora déjenme reflexionar un poco más con ustedes. Es un enorme privilegio poder estar con ustedes inaugurando esta facultad. Después de un domingo aciago que vivimos hace dos domingos atrás, y donde humildemente escuchamos lo que nuestros vecinos, nuestros hombres y mujeres, todos, todas, nos reclamaron para adelante. Pero frente a ese resultado, que para todos nosotros fue un resultado que nos dolió definitivamente, que nos llevó a un debate sobre las causas, yo quiero hacer memoria junto a ustedes. Porque en el 2019 otros perdieron las elecciones primarias. ¿Y saben lo que pasó al día siguiente que esas elecciones primarias se perdieron? Cerraron el Ministerio de Salud, cerraron el Ministerio de Trabajo, cerraron el Ministerio de Ciencia y Técnica. No saben la alegría que tengo que después de haber perdido esas elecciones yo venga a mantener en pie la educación pública. Que en esta facultad sigamos generando médicos, médicas, enfermeros y enfermeras para que la salud pública argentina siga en pie. Ayer mismo, o el lunes mejor dicho, convoqué para el Ministerio de Ciencia y Tecnología al ministro que Néstor tuvo de Educación y que hizo que en la Argentina el 6% del producto se destine a la educación, a la ciencia y la tecnología. Y ayer mismo supimos que en la Argentina se seleccionaron 2 laboratorios donde hay científicos argentinos formados en estas universidades públicas para que se haga la vacuna con la más moderna tecnología, con el ARN mensajero. Yo escuché y por eso puse al mejor de los nuestros a manejar la ciencia y la tecnología. Y escuché, y por eso le pedí a Jimmy Persic que ponga todo su empeño para que el tiempo que la pandemia nos impidió educar, los chicos y las chicas, los alumnos y las alumnas de toda la Argentina vuelvan cuanto antes a recuperar ese tiempo y se vuelvan a involucrar con el estudio como corresponde. Porque todos estamos convencidos, todos nosotros, otros no, de que definitivamente hay un país donde todos tenemos que tener un lugar de desarrollo y que el principio para desarrollarnos tiene que ver con empresarios comprometidos que no especulan ni invierten en producción. Que esa inversión se vuelva en fábricas y que esas fábricas convoquen al trabajo y que los argentinos recuperen el trabajo, porque el trabajo es dignidad para la vida de todos los argentinos y de todas las argentinas. Y que el Estado no puede estar ausente en nada de eso, que debe impulsarlo, debe promoverlo, debe proyectarlo. Yo sé muy bien que estamos terminando un tiempo aciago, que a todos nos ha dolido. Decía Mario, ¿cuántos problemas ha dejado la pandemia en el ánimo y en la realidad de los argentinos y de las argentinas, y en el caso puntual de los paceños y de las paceñas? Y yo lo sé, yo lo sé. Por eso
al día siguiente, a la semana del resultado electoral, no cerré el Ministerio de Trabajo. Lo que hice fue promover, en acuerdo unánime entre trabajadores y empresarios, el aumento del salario mínimo vital y móvil para que todos los salarios en la Argentina crezcan y le ganen a la inflación. Con esto de lo que les hablo es que el mensaje que recibimos lo hemos oído, pero la respuesta nuestra es esta. Lo que necesitamos es cambiar planes sociales por trabajo. Eso no significa dejar abandonado al que necesita de la asistencia del Estado. Significa que debemos reforzar nuestros esfuerzos para que los argentinos y las argentinas recuperen el trabajo que les dé dignidad en sus familias. Vamos a trabajar incansablemente para seguir poniendo en valor a la educación pública y vamos a seguir trabajando incansablemente para seguir poniendo en valor a la salud pública. Porque acá todo pasa muy rápido y rápidamente se olvidan las cosas. Piensen ustedes que tuvimos un proceso de votación donde fijamos una fecha de elección que supuso postergar un mes esas elecciones primarias. Y muchos decían, están especulando con esto. ¿Saben lo que estábamos haciendo? Garantizándonos que la vacunación, que la elección no se convirtiera en un mecanismo de contagio. Y en ese mes que postergamos, suministramos a los argentinos y a las argentinas 12 millones de vacunas, de dosis de vacunas. Y favorecimos la inmunidad de 12 millones de argentinos que fueron a votar tranquilos. Y la verdad es que las medidas que tomamos ayer eran medidas que teníamos previsto tomar viendo cómo evolucionaban la situación epidemiológica. Y aunque debemos seguir cuidándonos, yo veo a muchos de ustedes aquí reunidos con el barbijo, y está muy bien, aunque debemos seguir cuidándonos en reuniones, en aglomeraciones sociales como esta, podemos ir poco a poco recuperando la cotidianeidad de nuestras vidas, con los cuidados que corresponden. Ahora nos acusan de libertinos, los mismos que nos acusaban de encerradores en otro tiempo. Pero no importa, no importa. Yo he venido con Cristina en el 2019 con un deber. Y yo ese deber lo voy a cumplir. En el medio, cuando empecé a cumplir el deber que me comprometí ante ustedes cumplir, el deber que me comprometí a cumplir ante ustedes, la pandemia nos arrasó, como a todo el mundo, no aquí, como a todo el mundo. Enfrentamos la pandemia y ahora que estamos saliendo de la pandemia, tengan la más absoluta confianza. Vamos a poner de pie a la Argentina. Vamos a trabajar incansablemente para que cada argentino, para que cada argentina recupere su trabajo. Vamos a trabajar incansablemente para que esa deuda maldita que nos han dejado, que el año que viene nos obliga a pagar 19.000 millones de dólares, no nos condicione a crecer. Vamos a trabajar por el crecimiento, vamos a trabajar por la dignidad. Tengo un jefe de gabinete tucumano porque me voy a ocupar de ese norte que tanto necesita de la Argentina. Más convencidos que nunca les pido, salgamos con todas nuestras fuerzas a hacer la Argentina que soñamos y que nos merecemos. Gracias a todos y todas. Felicidades, José Cepaz, por esta maravilla
que es maravilla para todos los argentinos. Muchas gracias. Escuchábamos el mensaje del presidente Alberto Fernández en vivo desde José Cepaz en el marco de la inauguración de una facultad de medicina. Allí lo veíamos sobre el escenario. Varios conceptos importantes. Vamos a poner de pie a la Argentina. Fue la frase de cierre, pero el mensaje en concreto tenía que ver con que se escuchó el mensaje de las urnas. Esa es la respuesta del presidente de la Nación después de una semana con cambios en lo político, pero además una semana, la semana pasada, convulsionada, ¿no?, por las diferencias dentro del Frente de Todos. Bueno, ¿qué es lo que dijo el propio presidente de la Nación? El objetivo fundamental tiene que ver con la transformación, algo que venimos contando hace muchos días, la transformación de planes sociales en empleo genuino. Dijo, el Estado tiene que crear empleo, promover el empleo y concretamente, bueno, referencias a lo que ha sido el gobierno anterior, la pérdida en el gobierno anterior de las legislativas y la respuesta al día siguiente, conociendo los resultados. Bueno, dijo y focalizó, bueno, ahí está la frase en pantalla, otros perdieron las elecciones y cerraron ministerios. La respuesta allí ante el propio Máximo Kirchner, también el intendente Mario Iggi en José Cepaz, del presidente de la Nación ha sido esta concretamente, ¿no? El fortalecimiento de la salud pública, el refuerzo con salud y educación en el centro de las miradas como conceptos fundamentales y áreas fundamentales en las que hay que trabajar. Dijo también, puse al mejor a manejar la ciencia y la tecnología, bueno, en referencia a lo que han sido los cambios de nombres en los ministerios en los últimos días. Mencionábamos el caso de Filmus, el caso de Aníbal Fernández en seguridad, bueno, y el resto de los nombres, desde el nuevo jefe de gabinete Juan Mansur, con reuniones muy temprano hoy por la mañana con lo que ha sido todo el gabinete, pero para lo que serán los lineamientos no solo de los 2 meses de campaña que quedan por delante de cara a la elección general, sino de su gobierno, a modo de relanzamiento, como una especie de relanzamiento del gobierno nacional, bueno, haciendo referencias a lo que ha sido el proceso de vacunación también, y a pasos de que se conociera la información en las últimas horas respecto de la fabricación en breve de lo que será una vacuna de ARN mensajero aquí en la República Argentina. Bueno, varios conceptos en este breve discurso, hablando del estudio, del trabajo, de la salud como conceptos fundamentales. Si no vas a la universidad debe ir a vos. Esa es otra de las respuestas, la verdad, que diferenciándose absolutamente, ¿no?, de lo que eran los discursos concretamente del gobierno anterior, donde la creación o apertura de universidades era algo discutido y con una negativa concreta, ¿no?, respecto, o en las propias palabras de la ex gobernadora y ahora candidata María Eugenia Vidal, cuando gobernaba la provincia de Buenos Aires. Bueno, bastante concreto el presidente de la Nación y con una energía de relanzamiento, ¿no?, luego de que haya quedado atrás la semana, decía yo, convulsionada desde lo político y de cara a ya conocidos los nombres, no solamente del gabinete a nivel nacional, sino también en la provincia de Buenos Aires, donde ayer también hubo una jura, nuevos nombres que reemplazan a algunos de los ministros que se ocuparon de lo que fue la primera etapa, ¿no?, del gobierno de Alberto Fernández, lo podemos decir de esta manera, iniciando esta segunda etapa con conceptos muy concretos y probablemente también con mayor participación de algunos de esos ministros en los medios de comunicación. Ha sido Aníbal Fernández, ahora el referente en seguridad, quien ya ha comenzado con reuniones en las primeras horas de lo que fue, iba a decir, bueno, su accionar como ministro, en realidad ya desde antes, ¿sí?, porque la jura fue el lunes a las 4 de la tarde, hubo reuniones muy temprano en el Ministerio de Seguridad el lunes, ya desde las 7, 8 de la mañana, tratando de definir eso, cuáles van a ser los lineamientos en áreas muy, pero muy importantes para todos los argentinos: educación, salud y seguridad también, por supuesto, como las áreas que más preocupan, ¿no?, y que la pandemia, sin lugar a dudas, ha afectado directamente. Ahora, veíamos la palabra de un presidente y pensaba yo mientras lo escuchaba, que sigue siendo coherente, más allá de las diferencias en el Frente de Todos, internas, y la carta de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la semana pasada, que todos conocimos, que sigue siendo coherente con promesas de campaña, ¿sí?, y promesas de campaña que tenían que ver con esto, ¿no?, con fortalecer lo que es
es la salud pública, la educación. Claro, muchos seguramente se preguntarán, bueno, lo que pasó con los chicos en la escuela habrá dejado sus consecuencias muy, pero muy graves. El alejamiento, me refiero concretamente al alejamiento de muchos chicos de la actividad escolar porque hubo una pandemia en el medio. Pero la verdad es que si uno focaliza o presta atención a lo que fueron las primeras promesas de campaña y las primeras medidas durante el gobierno de Alberto Fernández, tenían que ver con esto, no tenían que ver con el cierre de universidades porque total no hacían falta. Hay que ser absolutamente honestos en esto, ¿no? Tenían que ver con fortalecer la salud pública, algo que se hizo desde el inicio de la pandemia. Uno de los objetivos fundamentales, ¿no? El acceso a las vacunas en plazos más cortos, plazos más largos en comparación a otros países, pero la verdad que incluso en comparación a los países de lo que es América del Sur, con Uruguay y Chile a la cabeza, la República Argentina está ahí detrás, ¿no? Como el tercer país en el marco de lo que es esa lista. La verdad es que ocupando ese lugar, esto hay que decirlo, y alcanzando, al menos con una dosis, los niveles y superando los niveles de vacunación que ha tenido Estados Unidos hasta el momento. Bueno, concretamente por aquí pasaba el discurso del propio presidente Alberto Fernández, fortaleciendo esos lineamientos que fueron los del inicio de su gobierno y ahora reconociendo que escuchó el mensaje de las urnas y que la salud, el empleo, la educación serán los pilares fundamentales.